La idea, un poco para entender cómo va a ser la dinámica, la idea es que Mario Santucho presente un poco los ejes por los que vamos a estar rondando y después hagan una presentación ellos tres, pero la intención principal nuestra es poder abrir una especie de diálogo, que no sea una cuestión expositiva puramente, sino que podamos también nosotros participar, hacer las preguntas quien quiera. Si alguno es más tímido que otro y no quiere hacer la pregunta, también acercarla a alguno de nosotros para poder hacer las preguntas y que se dé este diálogo que estamos hablando. Así que les parece que arrancamos y aprovechamos el tiempo. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué les...? Sí, bueno, muchas gracias, compañeros, por venir y por la disposición acá a la conversación. Un poco la idea era esa, precisamente intentamos no hacer una cosa abierta, pública, digamos, sino invitar gente conocida, amiga, sobre todo para poder intercambiar y tener una conversación con los compañeros que andaban por acá. Así que básicamente se trata de eso, de ellos mismos planteaban que más que una exposición, tener un diálogo, así que bueno, estamos acá entre amigos, entre amigas, y la idea sería conversar. Lo que pensamos es dividir como la conversación en dos temas diferentes, digamos, uno primero sobre Cuba, tratar de aprovechar para ver en qué situación está Cuba hoy, cuáles son los problemas y los debates que están como atravesando así el presente político de Cuba. Y por otro lado, un segundo punto, por ahí podríamos vivir una hora y una hora más o menos. El segundo punto, hacerlo sobre la situación más regional, ¿no? La situación medio de peligro a nivel regional con el avance de la derecha en diferentes lugares, y particularmente en ese contexto, algo que también los compañeros conocen bastante, o por lo menos se ve desde un ángulo distinto al que lo vemos nosotros habitualmente, que es la cuestión venezolana, ¿no? Cómo pensar el tema venezolano desde una perspectiva crítica, no desde ninguno de los ángulos que se suele, ¿no?, plantear, que es o la defensa irrestricta o la crítica salvaje, ¿no?, y destituyente, ¿no?, se diría en otras pampas. Más o menos esto sería, si les parece, yo lo que voy a hacer es coordinar, voy a tirar la primera pregunta, o sea, trataremos de ocuparnos la primera hora del tema Cuba, en un momento trataré de ir cerrando para pasar al otro tema que también nos parece interesante. Así que yo tiro la primera pregunta, le doy la palabra a los compañeros, y después, bueno, vayamos conversando, incluso interrumpiendo, sin demasiado, ¿no? A tratar de hacerlo lo más horizontal posible. Bueno, no, la primera pregunta sería sobre Cuba. Ustedes en general tienen como mucho trabajo y mucha sapiencia, digamos, sobre la cuestión jurídica, ¿no? Cuba acaba de atravesar, acaba de hacer una reforma constitucional que fue bastante discutida, que en muchos casos tuvo ciertas polémicas sobre algunos ejes que se intentaron pero no se lograron aprobar. Me parece que estaría bueno que cuenten un poco qué significa esta reforma constitucional en la coyuntura actual de Cuba, si esto implica un proceso real de transformación institucional y de innovación institucional, o si no están así, ¿no? Depende de quién uno escuche, se plantea que, bueno, que es algo más superestructural y sin demasiado anclaje, digamos, real, o no, o realmente es una apertura, digamos, hacia otra dinámica. Pero por ahí les pediría que no se centre tanto en la cuestión propiamente jurídica, ¿no? Porque quizás nosotros no somos tan especialistas en el tema y por ahí agarrarlo más de una cuestión política. Eso sería, y tratar de no dedicar toda la hora tampoco a eso, porque también sería interesante, ustedes también tienen bastante trabajo sobre la cuestión de la relación con Estados Unidos. Y quizás eso también me parece que es un tema que estaría bueno específicamente abordar, porque desde acá sé que en Cuba eso se discute mucho, es un tema permanente, y acá para nada es así. Entonces conocer también cómo se está mirando desde hoy la cuestión del nuevo gobierno de Trump, qué significa eso para Cuba, y a partir de ahí nosotros poder pensar qué significa para América Latina, sería bueno también. Bueno, yo creo que para hablar de lo que está pasando ahora, mi perspectiva, siendo un poquitico mayorcito que mis dos compañeros, de hecho los dos pueden ser hijos míos,
no nieto, pero casi hijo mío, bueno, y uno de ellos fue alumno mío. Yo creo que hay que contextualizar el proceso de cambio que está teniendo lugar en Cuba, que el proceso de cambio, nos guste o no nos guste. Una de las paradojas que a mí me choca un poco es que aunque estamos en un proceso de cambio, y es obvio que estamos en un proceso de cambio, casi que la consigna que viene desde el gobierno y desde la burocracia es somos continuidad. Bueno, somos continuidad hasta cierto punto, pero además no olvidemos que el propio Fidel Castro, en su definición del término revolución, dijo conciencia de los dos primeros aspectos de su definición de revolución es conciencia del contexto histórico y cambiar todo lo que haya que cambiar. Y en Cuba hay que cambiar muchas cosas. Yo diría que hay dos cosas que nadie quiere cambiar, que son la independencia nacional adquirida y ese rol que Cuba juega en las relaciones internacionales que trasciende sus propias posibilidades y que a veces a uno le sorprende. Por cierto, yo fui de los diplomáticos cubanos que abrió la embajada de Cuba en Buenos Aires en el 70. Estuve aquí desde el 73, desde que Cámpora triunfó, Perón, Isabelita, bueno, se me olvidó Lastiri, porque Cámpora fue sustituido por Lastiri por Perón por Isabelita, y después, bueno, la terrible dictadura de Videla, que me tocó un año de presenciar uno de los episodios más vergonzosos de la historia de América Latina, con la enorme represión de la dictadura de Videla, que para mí no tiene parangón, se parece a la chilena, pero inclusive a veces el horror fue superior a la de la dictadura de Pinochet. Yo creo que Cuba hereda, o los que dirigen hoy Cuba, que es una generación post-revolucionaria, nos guste o no lo estoy utilizando en términos de que ya no hay revolución, estoy utilizando en términos de que ya el ciclo de la revolución encabezado por el liderazgo histórico de la revolución está pasando y hay un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo requiere, por supuesto, mantener la independencia, mantener la aspiración lograda a una sociedad más justa. Creo que eso nadie en Cuba renuncia a esas dos, y son dos conquistas de la revolución, con sus más, sus menos. Tampoco todo es perfecto. Yo sé que en América Latina muchos compañeros nos ven como un paradigma, como un ejemplo. Nosotros que vivimos dentro no lo vemos tan así, porque vemos nuestros errores por dentro y vemos cosas que pudieran funcionar mejor y queremos que funcionen mejor. Pero hay dos aspectos de la evolución de Cuba que son muy graves, que hay que resolver. Uno es el aspecto económico. Es decir, no hemos creado, y ahí sí no puede haber continuidad, no se ha creado a lo largo de todos estos años, estos 60 años de revolución, un modelo económico que funcione, y que funcione eficientemente, que desarrolle las fuerzas productivas y que garantice, porque esto es muy importante, hay dos cosas que están vinculadas. Yo siempre digo que el problema de la eficiencia económica está vinculada a los otros dos problemas. No puede haber, en el largo plazo no puede haber independencia política si tú no logras una economía que no pueda ser sujeta a presiones por su debilidad, por su vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y esa es una asignatura sin resolver. Y la otra asignatura que hay que resolver es el problema de una gobernabilidad democrática que durante muchos años estuvo marcada, por un lado, por el estado de sitio. Es decir, Cuba tuvo que desarrollar su nueva democracia en condiciones de estado de sitio. La guerra brutal de Estados Unidos contra Cuba los primeros años, solo los que estábamos ahí la entendemos. Si nosotros vivíamos con la permanente convicción de que íbamos a ser invadidos el otro día. Y por supuesto, una sociedad sitiada, como decía Michel el otro día, en una sociedad sitiada cualquier disidencia es una traición. Entonces nos acostumbramos a callarnos la boca y a no decir, oye, esto está mal, aunque siempre teníamos la ventaja, pues yo solo recuerdo de mi juventud, de que a veces nos parecía algo mal y 3 meses después Fidel Castro salía y decía, oye, esto está mal y hay que cambiarlo para. Eso sucedió mucho en aquellos primeros años, ya sucedió menos de todo. Porque al final, y ese es un peso muerto que tenemos, producto de una etapa donde nos aliamos muy fuertemente con la Unión Soviética, el sistema político cubano estaba marcado por una burocracia superpoderosa que por supuesto tiene intereses en que las cosas no cambien. Entonces, ahí es donde están los dos nudos gordianos que tenemos por delante.
crear una economía que funcione con eficiencia para mantener los beneficios sociales, porque sin una economía eficiente no podemos mantener los beneficios sociales, no podemos seguir pensando que vamos a vivir de los beneficios de una relación económica privilegiada con un socio rico, como fue la Unión Soviética, y como pudo haber sido Venezuela, aunque la comparación Venezuela-Unión Soviética no es válida. Y segundo, no podemos avanzar si no logramos ese cambio. Ahora, hay que hacer un cambio político. ¿Por qué? Yo lo definiría de una manera que lo definí en el 2009. Nadie puede gobernar a Cuba como la gobernó Fidel Castro, y nadie, yo diría ahora, nadie puede gobernar a Cuba como la gobernó Raúl Castro. Es decir, hay que crear un sistema político que obedezca a las nuevas circunstancias que tienen que ver con un liderazgo que no tiene el carisma histórico, no tiene la legitimidad histórica ni la legitimidad carismática del anterior, pero además un liderazgo que enfrenta a una sociedad nueva, porque esta es una sociedad nueva. Esta es una sociedad, la sociedad de Cuba del 59, de los 60, es una sociedad distinta a la que hay hoy. Y hay un mundo distinto, donde hay redes sociales, donde hay... Entonces, creo que por ahí está la cosa. ¿Y dónde está la cosa? En una dura lucha entre los que queremos cambios, porque vemos los cambios como necesidad, y no estamos amarrados, no nos consideramos amarrados a nada, en el sentido, salvo, bueno, a la figura de Fidel, etc., pero no nos vemos amarrados a un grupo de poder o a un grupo o una visión, porque sí, en Cuba ha habido una visión soviética, digamos, influida por la Unión Soviética, sobre todo de cómo funcionan los instrumentos políticos. Y entonces, ese cambio es el que hay sectores, sobre todo en la burocracia, que resisten. Y ahí es donde surge la necesidad de una nueva constitución, y ya aquí lo voy a dejar, porque tanto Julito como Michelle han escrito muchísimo sobre eso. Yo he escrito mucho menos sobre la constitución, porque no soy jurista, yo soy más politólogo que jurista, pero entonces lo voy a dejar, no sé quién de los dos quiere. Michelle. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Primera vez que estoy en Argentina, me ha gustado muchísimo el país, la ciudad, Buenos Aires. Necesitaba mucho, es decir, yo hace 1 año y medio estoy viviendo en Estados Unidos y necesitaba mucho, no sé, el espíritu latinoamericano, caminar por las calles de la ciudad, era una necesidad casi que biológica, podría decir. Yo muchas veces digo y explico, es decir, me parece que esto pasa en muchas sociedades latinoamericanas, pero en Cuba pasa mucho, es decir, Cuba es como una sociedad media esquizofrénica. Es muy difícil entender la realidad cubana, vivir la realidad cubana con los contrastes tan grandes que tiene. Voy a poner quizás un contraste muy fuerte, y es un contraste real, no es una metáfora. Quizás en Cuba sea más fácil que te hagan una operación a corazón abierto, sin gastar un centavo, esto es real, a que puedas encontrar pollo para comer hoy. Sí, la libra de pollo puede que te cueste más trabajo que si vas, te da un infarto y te dan una operación a corazón abierto, es más sencillo. En ese nivel de contradicción se mueve la sociedad cubana. Así pasa con todo. Es decir, las cosas pueden pasar, las cosas más grandes, más sublimes, y después las cosas más normales de la vida se hacen muy difíciles, se hacen extremadamente complicadas. Entonces, el proceso revolucionario cubano, que ya lleva mucho tiempo, muchos años, y tiene una historia muy larga y muy contradictoria, que a nosotros en Cuba muchas veces se nos trata de enseñar, se enseña a los muchachos de una manera muy lineal, muy esquemática, sin ninguno de estos matices. Vive un proceso de cambio marcado por 2 factores fundamentales. Es decir, hay un factor fundamental que marca el cambio en Cuba, que es el factor biológico. Es decir, es la retirada por cuestiones de biología, porque la generación histórica ha sido una generación muy resistente, es decir, con un alto nivel de longevidad, y una longevidad también saludable, porque si no son saludables no pueden dirigir, que han dirigido el país de una manera victoriosa, a nadie le cabe la menor duda, porque no han sido derrotados por ninguna vía durante más de 50 años. Ya la biología marcó su momento y no pueden seguir, hay un proceso de cambio ahora marcado por eso. ¿Qué sucede? El ejercicio de los mecanismos de poder en Cuba, a diferencia de lo que pasa en América Latina, o lo que pasa en América Latina después de las dictaduras, esto es difícil de entender a veces, y cuesta trabajo manejarlo, no están marcados por el derecho. Es decir, no responden a la lógica de respeto de las leyes. Es decir, la ley es un resultado de... La ley no es para cumplirla por mí.
Eso funciona tanto a nivel de los grandes burócratas como a nivel de los ciudadanos. ¿Ya? Es decir, Cuba tiene una tradición, que también está en América Latina, pero en Cuba quizás